De acuerdo. Entonces, bienvenidos a todos. Hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Mateo, como normalmente se le conoce, y nos habíamos quedado en el capítulo 8, versículo 22, ¿sí? Y Dios mediante estaremos terminando y quizá, tal vez, ojalá comenzando el capítulo 9. Así que había estado pensando bastantes cosas de lo que habíamos comenzado a compartir la anterior semana y lo que habíamos visto estas últimas semanas a partir de lo que sigue, de lo que denominamos el mensaje o la doctrina de la montaña. ¿Ustedes se acuerdan? Y me pareció que dentro de las muchas formas que se puede enfocar un estudio de un evangelio, además del punto de vista histórico, teológico, moral, si ustedes quieren, que se puede extraer de la escritura como lo hemos ido viendo, pues también estos evangelios nos abren la puerta a una cosa, a bajar un poquito las revoluciones, como se suele decir, en el terreno de la teoría, ¿no? En el teorizar tanto, en el teorizar un montón, en el qué significa, qué querrá decir, qué significará cuando dijo tal cosa, a simplemente percibirlo como aquellas personas, tal vez no con mucho entendimiento, no con mucho conocimiento, que después lo fueron adquiriendo, claro está, pero cómo esas personas en ese momento lo habrán vivido, por un lado, y por otro, cómo después las personas que leyeron o escucharon estos relatos de primera mano de quienes lo vivieron, lo habrán percibido. Así que esto relacionado a esa pregunta y a esa sugerencia, invitación, casi orden, que tal vez todos hemos o bien recibido o bien dado, ¿no? Ten comunión con el Señor, conócele al Señor, es que no le conocen al Señor o cosas al respecto, ¿no? Entonces, estas porciones de aquí que no son tan teológicas, si ustedes se dan cuenta, no son tan profundas, en un sentido ya no quiero decir, no quiero decir que no haya nada teológico, no se pueda relacionar con un versículo alguna cosa, de hecho lo hemos estado haciendo, pero más allá de eso y de ahondar las cosas, lo que quisiera poner el énfasis de que podamos verlo ahora es que todos estos pasajes, cada vez que el Señor sana a alguien, cada vez que el Señor dice algo, o que va a tal lugar, o que le pasa alguna cosa, que se encuentra con fulano, que conversa con alguien, que calla, o que cualquier cosa que nos cuente el Evangelio del Señor, entendámosle como que si nosotros estuviéramos caminando junto con Él a lo largo de todo el Evangelio, ¿sí? Es decir, además de todo lo teológico que podamos entender, que se relaciona con Levítico, que se relaciona con el Salmo, que se relaciona con el Proverbio, que está cumpliendo la profecía de Isaías, que está cumpliendo tal cosa, más allá de eso, sería bueno también que nos preocupemos o que lo enfoquemos desde un punto de vista más íntimo, más personal, como a veces se suele romantizar, a veces en un mal sentido, la escritura cuando se dice, ¿no?, que la Biblia es una carta de amor para su pueblo o algo por el estilo. Pues bueno, en una carta, en un escrito, se conoce mucho del autor. Así que en estos evangelios, y precisamente aquellos que nos cuentan la vida de su autor, la, su paso por esta tierra del autor, de nuestro Señor Yahushua, pues es bueno porque nos va llenando de experiencia, nos va llenando de no solo conocimiento teórico, es que dicen tal versículo, y sin más, sino que nos va llenando de un conocimiento más empírico, más presencial, ¿sí? A través de la lectura, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer como hacíamos esos ejercicios de la escuela, ¿se acuerdan ustedes? De cuando nos pedían que cerremos los ojos y nos contaban una historia y nos decían, imagínense. Entonces, vamos a intentar hacer eso, ¿sí? Y de paso también estimulamos a nuestro cerebro a que se imagine las cosas y de una u otra manera intentemos o procuremos como vivir lo que este momento nos está relatando. Y tal vez veamos alguna situación particular que nos llame la atención. Hoy corresponde continuar con el estudio de Mateo a partir del capítulo 8, versículo 23. Y el resto de este capítulo 28 habla de dos eventos.
Del primero, lo que normalmente se suele decir que Jesús calma la tormenta, y la segunda, la expulsión de los endemoniados o de los demonios de los gadarenos, ¿sí? Entonces, en estos dos eventos vamos a conocer algo, ¿sí? La premisa de partida, el punto de partida, si ustedes recuerdan, en todo este capítulo ha sido una: Yehoshua es Dios, ¿sí? Si podemos englobar el mensaje así en una frase de todo este capítulo, si me pidieran que pueda resumir este capítulo en una frase, lo haría así: Yehoshua es Dios, ¿sí? Dicho sea de paso, no es lo mismo decir Yehoshua o Jesús es Dios a decir Jesús es divino, o a insinuar, más que los términos que se elijan, a insinuar que sí, sí, Jesús es Dios, pero es una parte de, ¿no? Porque no es así, ¿vale? Como les decía, este capítulo 8, después de habernos enseñado todo lo que aprendimos en el sermón, en la doctrina, en la enseñanza de la montaña, pues hoy comienza a transmitirnos vivencias en donde se demuestra a cada paso que Yehoshua es Dios. No solo que es eh, Dios en sentido, digamos, amplio, ¿no? O sea, que es divino, que no es de esta tierra, sino que es el Dios, es el único y sabio Dios, como dice el Evangelio, ¿vale? Entonces, si podemos resumir este capítulo en una frase, diríamos así, ¿sí? Diríamos así, ¿vale? Entonces, más que nada, más bien podamos esquematizarlo así, ¿vale? Antes de leerlo, ¿sí? Quisiera hacer este pequeño resumen, ¿vale? Entonces, podemos ver así. Ahora voy a empezar. Ok, dice, entonces, tenemos el capítulo 8 de Mateo. Entonces, la premisa, ¿no es cierto? O el punto de partida es Yehoshua es el Dios, o más dicho, es el único y sabio Dios. No hay otro, ¿vale? Es el mismo del Antiguo Testamento. Esa es mi premisa. Ahora, si a nosotros o si a mí me pidieran, ¿y cómo lo compruebas? O dame argumentos, dame textos bíblicos que lo demuestren. Pues en este caso nosotros estamos preparados para recurrir así, directo, a este capítulo 8 de Mateo, porque tenemos varios argumentos, varios testimonios que nos relatan eso. Entonces, por ejemplo, podemos decir, argumento 1, ¿sí? Sanó, más bien dicho, sí, tiene ¿qué se diría? La complacencia y el poder de sanar a un leproso, ¿vale? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? ¿Sí? Porque cuando le dice, si quieres, puedes sanar. Entonces, si quiere, y lo que quiere decir que cuando él quiere es que él se complace y que tiene el poder de sanar a un leproso. ¿Por qué más? Ah, pues bueno, porque su sola palabra, ¿no es cierto? Bueno, su sola palabra hace material, ¿no es cierto? O más bien dicho, con su palabra, sí, más bien dicho así, con su palabra se materializan las cosas, ¿vale? ¿Por qué? Ah, pues con la hija del centurión y todo aquello, ¿sí? Entonces, él tiene autoridad, es lo que quiere decir, eso puede ser otro argumento, por ejemplo, fíjense ustedes, tiene autoridad, ¿sí? Vale. ¿Cuál otro? Ah, pues que sana enfermos y cura cualquier enfermedad. Curó muchas enfermedades, ¿sí? Una quinta, tiene autoridad sobre espíritus inmundos, ¿vale? Miren ustedes, ¿qué más? ¿No es cierto? Lo que vimos la anterior semana. Él escoge, como he dicho, sí, él escoge y llama a sus discípulos, ¿sí? Miren ustedes, hasta aquí hemos visto 6 argumentos a partir de todo lo que hemos visto, ¿sí? Para sostener muy fuertemente que Yehoshua es el único y sabio Dios, ¿sí? Así que cuando nos
pregunten o cuando se nos complique un poco, por así decirlo, no sepamos cómo entenderlo bien, cómo explicarlo, de pronto, que puede pasar eso, no hay problema. Hasta ahora hemos visto en estos pasajes del capítulo 8 de Mateo, hemos visto al menos hasta ahora, así abuelo de pájaro, 6 argumentos, 6 testimonios que prueban o que apoyan a esta tesis, a esta afirmación de que Yehoshua es el único y sabio Dios. Hoy vamos a ver un par más, ¿vale? Entonces podemos verlo así. Y a su vez, esto que aquí parece muy teórico y que parecería contradecirse con lo que acababa de decir, pues en realidad tiene un punto de partida, un presupuesto vivencial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es como que si nosotros hubiéramos estado en ese momento con el Señor Yehoshua y hubiéramos visto cómo toca a un leproso, cómo sana a la suegra de Pedro, cómo le responde al centurión, cómo escoge a sus discípulos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, a su vez, tenemos un beneficio, ¿cómo se dice? Un beneficio no secundario, bueno, como decir, eh, se me va la palabra, un beneficio no es subsidiario, se me fue la palabra, bueno, pero es un beneficio adicional, si se quiere, ¿sí? Además de todo esto, de conocer esto en teoría, estamos ganando la práctica, ¿sí? Del conocer al Señor. Sí, por algo es como decir, si por alguna razón se nos complica un poco o no se nos viene mucho a la mente cómo es que actúa Dios o cómo es que actuó Dios, lo que hoy llamamos en el Antiguo Testamento, cómo actuó con los profetas, cómo actuó con los patriarcas, etcétera, pues hoy lo estamos viendo aquí en tierra presencialmente, en forma física, ¿sí? Y en contacto, en, en relación, sí, en relación con la vida, con este mundo, con esta naturaleza, ¿de acuerdo? Así que esta es una oportunidad para conocerle más al Señor Yehoshua de una manera que tal vez en el Antiguo Testamento o los personajes de antes de que Él venga no le conocieron. Así que miren ustedes, esta es también la riqueza del Evangelio, que a la vez que nos permite conectar muchas partes del Antiguo Testamento, de las profecías, de la Torá, etcétera, con la obra del Señor Yehoshua y decir, ah, sí, se cumple, hay mucha relación, está citando la palabra, muchas cosas que por lo general se suelen hacer, a su vez nos está dando una hermosa experiencia de conocerle al Señor en su día a día, ¿sí? Nos da una experiencia hermosa. Entonces, si nosotros encontramos a un enfermo, si nosotros encontramos a alguien que, que necesita del Señor, etcétera, pues ya sabemos cómo el Señor actúa. Si nosotros, llegado el caso, eh, estuviera en alguna de estas condiciones o en alguna similar, pues sabemos ya cómo Dios actúa. No podemos decir, ay, no sé qué se hacen en estos casos, ¿no? Sabemos ya, le conocemos y sabemos todavía más cómo Dios actúa en casos como estos. Así que esa experiencia es única. Es única y el Señor nos la da a través de la lectura del Evangelio, ¿sí? Así que miren ustedes, estamos también intentando hacer una lectura más íntegra o integral, digamos, de esta parte del Evangelio. No solo aspectos teológicos, como la que he puesto en pantalla, sino también aspectos vivenciales, de conocerle al Señor, de conocerle a Él, de saber cómo es, como les decía, por si en algunos pasajes del Antiguo Testamento no nos quedó claro, pues aquí se van esclareciendo las cosas, de tal manera que, por ejemplo, yo o alguien no podría, conociéndole al Señor, decir que Él abolió un mandamiento o que hizo alguna cosa en contra, porque le conocemos al Señor. Y como diría Pablo, aún más, Él nos conoció a nosotros. Perdón. Entonces, esta experiencia la vamos ganando aquí también, ¿sí? Ahora bien, ahora sí, con todo este preámbulo, creo que podemos ir al versículo 23 del capítulo 8, ¿vale? Perdón. Ok, dice el 8:23. Y entrando a él, o sea, Yehoshua, en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos.
Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Tal como dice nuestra versión. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vale. Entonces, de este pasaje mucho se ha hablado, como de todos los que estamos leyendo. Y lo que ahora vamos a comentar, lo que vamos a seguir revisando, debemos entenderlo no como la primerísima o la única interpretación posible, ¿sí? Porque mucho de lo que seguramente hemos aprendido a partir de estos pasajes está bien y nos ha ayudado, ¿sí? No significa que ahorita estamos descubriendo algo que nunca nadie antes ha leído, ¿sí? Así que si nosotros tenemos experiencias de este pasaje, pues es importante para la iglesia, ¿vale? Quiero decir, ahora vamos a ver un aspecto más, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, si partimos de esta premisa, de aquí que les he puesto aquí, de que Yehoshua es el único y sabio Dios, ¿sí? Esta premisa, a partir del pasaje de que Yehoshua calma la tormenta, ¿qué argumento más podemos obtener? ¿Quién se anima? ¿Sí? Dicho de otra manera, en este pasaje de que Yehoshua calma la tempestad o la tormenta, etcétera, aprendemos que Yehoshua es el único sabio Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿A partir de qué? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sí? ¿Alguien se anima? Hermana Sonia. Tiene poder sobre la naturaleza, sobre los vientos y el mar. Exactamente, muy bien, hermana Sonita. Exacto, miren, un argumento más. Al revés, más bien dicho, la naturaleza, naturaleza o la creación, por así decirlo, ¿sí? Le le obedece. obedece. Muy bien, muy bien. Perfecto. Miren ustedes. Entonces, por tomarlo desde esta perspectiva, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo les dijera, si nos preguntan en algún rato, bueno, ¿y cómo demuestran ustedes que Jesús es el Dios, es el único y sabio Dios? Ah, pues bueno, del episodio de cuando Yehoshua calmó la tormenta, vemos que es Dios porque la naturaleza, una tempestad, el agua, el viento, le obedece. Y O se eso, somete, ¿no? O se somete también. muy bien, precisamente se somete, le hace caso, ¿sí? Ujú. Y eso, pues, precisamente los discípulos dicen, bueno, ¿qué es este hombre? ¿Qué es? No, no dice quién es qué es este, o sea, ¿qué autoridad tiene? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Cómo lo hizo? ¿No? Entonces, ¿cómo? Es que no es ningún hombre. Y la respuesta es esa, ¿no? Pues, ¿qué hombre es este? Pues no es hombre. No Esa es es, la claro, respuesta. no es, Exacto. es Entonces, ¿qué Dios. hombre? Pues, no, no es hombre. No es Es hombre. Dios, es que no es hombre. Vamos, entonces miren, por eso la conclusión, ¿no? Y Joshua es el único sabio Dios. ¿Por qué? Ah, porque hasta la naturaleza le obedece. ¿Sí? Entonces miren ustedes. Ahora, no está por demás también mencionar y que también no es inadecuado, pero no es la única o lo más fuerte, ¿sí? Hacer una relación un poco simbólica de este pasaje relacionando a de pronto la vida de uno, como simbolizando la barca y el mundo, el caos, el agua, los problemas, ¿vale? Que se desatan en la vida, ¿sí? Y que resultado de eso, pues el Señor tiene el control de todo y manda a callar los problemas, ¿sí? Que también hay esa, es una posible interpretación. Se complementa con eso, de hecho nos puede venir muy bien a cualquiera de nosotros en algún momento en donde no veamos muy bien y teniendo al Señor en nuestra vida, pues sabemos que si estamos con Él no nos pasa nada, pero a veces nos desesperamos, ¿vale? Se puede ir también por ese lado, no Así la es. descartamos, está muy bien, es cierto, Sí. pero por ahora, estamos teniendo esta experiencia de saborear de distintas formas que Yehoshua es el único y sabio Dios, ¿vale? Y si logramos cimentar esto muy, muy fuerte con todo lo que vamos viendo, tengan por seguro que lo demás va fluyendo poco a poco, ¿sí? ¿Por qué? Solo para tomarme un minutito como para comentar alguna cosa de estas.
Actualmente, no en todos los ámbitos cristianos, pero en algunos ámbitos se da mucha preeminencia a los sentimientos y especialmente se parte de una realidad y es que, ¿qué persona no tiene problemas? Es que persona no tiene problemas. Entonces, presentan a Dios y se llega a la gente a través de predicar a un Dios que calma tormentas, que cuida a su pueblo, que ama. Pero lo malo de eso es que presentan solo una cara de Dios. Y cuando la gente ve solo ese aspecto del Señor, pues no le conoce su integridad. Y cuando Dios comienza a actuar de alguna otra manera, piensa que Dios es malo, o que está pecando, o que alguna cosa pasó, ¿sí? Entonces, por eso he preferido no ir por ese lado de simbolizar las olas del mar, del viento, como problemas del mundo, cuestiones por el estilo y que el Señor los calma, sino por este otro lado. Porque la experiencia que están ganando ahorita los discípulos y demás es reconocer que Él no es ningún hombre, ¿sí? Él no es ningún hombre, Él es Dios. Y no es tampoco la segunda persona de la Trinidad, no, Él es Dios, ¿sí? Dicho sea de paso, porque en el pensamiento bíblico, ojo, no digo hebreo ni judío ni nada, en el pensamiento bíblico la palabra enseña que hay un Dios, ¿sí? Y que quien vino aquí fue ese Dios, ¿de acuerdo? Y que ese Dios, por concepto, por definición, no puede ser hombre. Por lo tanto, aún estas bonitas canciones que dicen que él fue Dios y hombre a la vez, pues hay que revisarlas. Sí, y cualquier enseñanza que vaya por ese lado, habrá que revisarlas. Este tema es amplio, pero poco a poco ya lo vamos a ir desenmarañando más adelante en algunos pasajes en donde ya se presta para comentar más a propósito de ciertas palabras, ciertos tecnicismos, ciertas experiencias y ciertas conclusiones que también el Señor mismo va dando. Pero de principio, ahora vamos aprendiendo esto, ¿sí? No hay que apresurarnos, vamos poco a poco. Una vez más, la premisa de todo esto es, Yehoshua es el único y sabio Dios. Y en cada pasaje, en cada momento que nos va contando este capítulo 8, nos va dando argumentos para sostenerlo esto, ¿sí? ¿Vale? Ahora, también vale la pena decirlo. No con esto pretendamos convertirnos en personas que convencen o que por el hecho de presentar de una manera muy detallada, muy organizada esto, ya pretendan convencer a cualquier persona que de pronto tenga alguna objeción con esta afirmación. Porque recordemos que esto en principio es para nosotros de tener esta experiencia y estar cada vez más coordinados de nuestra mente, nuestro entendimiento, que Yehoshua es Dios, pero en últimas eso pasó en nosotros porque como está escrito, el Ruach, el Espíritu es el que convence, ¿sí? Entonces, no depende de cuánto uno haga una bonita argumentación, una bonita exposición, redacte o deje sin argumento al otro, gane un debate. Eso no importa en últimas, porque el que convence es el Ruach. Así que esto no lo debemos tomar como que, miren, ya tengo que responderle a fulanito. No necesariamente, ¿sí? Más bien esto tomémoslo como edificación nuestra, como experiencia nuestra de conocerle al Señor. Y si en su momento Dios utiliza esto para edificar a otro, edificar, bendito Dios. ¿Sí? No pretendamos que estos son argumentos para ganar un debate, una pelea. No, porque en últimas, y siempre ha sido así, el Ruach es el que convence. ¿Sí? Vale. Sí, entonces creo que con eso podemos pasar de este pasaje. No sé si es que tenemos preguntas de estos 5 versículos que hemos leído, del 23 al 27, de cuando Joshua calma la tormenta. ¿Sí? O en general de lo que hemos hablado. ¿Sí? Tal vez alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Vale. Antes de pasar, aquí hay una mención de esta frase que es muy común y que no es el tema tampoco porque nos extenderíamos un poquito y la idea no es tanto eso, pero cuando en el versículo 26 Yehoshua les dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? Sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que lo que nosotros en un momento llamamos fe, ¿no es cierto? O, que básicamente lo relacionamos a un sentimiento de convicción o de persuasión de que algo es así,
a ese sentimiento, tal vez pensamiento positivo o simplemente convicción de que algo es así de tal manera, pues en realidad la palabra fe que traducen ahí, sabemos, ¿no es cierto?, que es la palabra o corresponde al hebreo emuna, que no es otra cosa que fidelidad, y que la fidelidad está, más bien dicho, hace referencia a la cualidad de no cambiar las cosas, ¿sí? A la cualidad de no cambiar las cosas, de que algo es inmutable, que algo es fiel, no cambia. Acordémonos, por ejemplo, de cuando en algún momento todos hemos tenido que hacer alguna diligencia en alguna notaría y le vamos a pedir una copia certificada, ¿no? Que nos dé certificando una copia, y lo que ponen en esos sellos, ¿no es cierto?, es certifico que esta es fiel copia del original. Ah, es fiel, ¿por qué? Porque no cambia, es igualito, ¿sí? No cambia, no varía, ¿vale? Entonces, ese sentimiento, ese concepto de invariabilidad, ¿sí? De que no cambia, de que no muta, de que no varía, ¿sí? Que es algo inamovible, pues eso es la fidelidad. Además, como recordamos muchos, dentro de lo que se conocen como los frutos del espíritu, los frutos del Ruach, en Gálatas, pues consta la fe, entre comillas, de tal manera que sabemos, así de manera muy breve, que la fe, lo que llamamos fe, primero, que no es ese sentimiento de absoluta seguridad o convicción, sino que más bien es un fruto, es un don del Ruach, ¿no es cierto?, del espíritu. Por lo tanto, es algo que no es innato al ser humano, sino que viene de parte de Dios. Así que cuando Yehoshua les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Sí? Hombres de poca fidelidad, debemos entenderle, hombres que conocen poco a la fidelidad. ¿Sí? Hombres que no conocen mucho la fidelidad o en quienes la fidelidad no se ha demostrado mucho. ¿Sí? Por eso tienen miedo. ¿Vale? Dicho de otra manera, el miedo, que es esta reacción a alguna situación que no se conoce, alguna situación desconocida, por la cual uno no sabe qué hacer y pierde el control de uno mismo. Básicamente eso es el miedo, es no saber qué hacer ante alguna situación, así que causa cierto espanto, ¿vale? Así que cuando alguien tiene miedo en situaciones como la que vivieron los discípulos de aquí, pues puede ser un síntoma de una fidelidad poca, es decir, de poco conocimiento del Señor. Porque si es que alguien conociera que Jesús es el único y sabio Dios, que Él abrió el mar en dos, ¿no es cierto? Pues que es una pequeña tormenta, ¿sí? Que Él no va a permitir que esas cosas ocurran, ¿vale? Dentro de estos parámetros, ¿sí? Eso no significa que somos Superman y no nos pasa nada, ¿no? Sino que Dios está en el control y que Él es el único y sabio Dios, ¿vale? Así que no pensemos que aquí les está diciendo hombres de poca fe, ¿eh? Entonces hay que pedir fe o alguna cosa por el estilo, sino que estas personas eran cortos o escasos de fidelidad, todavía estaban pobres en fidelidad, por cuanto les faltaba alguna experiencia de parte del Señor que le iban ganando poco a poco. ¿Sí? De tal manera que estos, que en un momento de un poco de viento, se espantaron, no sabían qué hacer, levántate Señor que perecemos, ¿no es cierto? Después llegarían incluso a dar su vida sin dudarlo, ¿vale? Entonces pasan de ser unas personas que tienen poca fidelidad, que no hay mucho fruto del espíritu, por así decirlo, a ser unas personas que tienen lo que se debe tener, un, una seguridad, por así decirlo, una inamovilidad, no sé si se dice así, al punto de saber en quién hemos creído y que si es que tenemos que dar la vida, pues damos la vida. ¿Sí? Hermana Lordita, había levantado la mano. Ay, perdón, le desactivé el audio sin querer. Perdón, ahora sí. Ya. Este versículo tiene que ver, o sea, como que Jesús, Yeshua se molestó tanto por esta actitud de cuando le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos, porque se entiende que ellos sabían con quién estaban y quién era y el poder que tenían, ¿no es cierto? Y como bien usted lo ha referido, o sea, era que les faltaba saber que la fidelidad
era la que tenía que ponerse en juego en ese momento, porque nos lleva a Apocalipsis 21:8 y aquí le dice, pero los cobardes e incrédulos, o sea, yo creo que en esta lista está ellos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y bueno, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, como que esta incredulidad o falta de fidelidad les lleva a ser de este grupo. Exactamente, más bien dicho, así como, como la fidelidad es un fruto del espíritu, pues el antónimo es la cobardía y es un fruto de la carne, Wow. dicho así. O sea, cobarde en el sentido de que cuando nos enfrentamos en una situación como estas y estamos de parte del Señor, no sabemos qué hacer. Ese es el asunto. O sea, es como por ejemplo, eh, les cuento una experiencia que yo tenía. Es que todo se basa precisamente en el tema de conocer a la persona. Porque, por ejemplo, yo cuando era niño eh, viajaba mucho con mi papá por su trabajo. Y en algunas ocasiones teníamos que ir viajaba por la costa y teníamos que llegar a algún campamento que tenía la iglesia en la que trabajaba, un campamento amplio, grande, y había un río, hay un río ahí. Y llegábamos a veces de noche, pero tipo 8 o 9 de la noche. Y yo le conocí a mi papá, yo era niño. Ahora, les pregunto a ustedes en su sano juicio, se meterían a un río así que queda un poco de monte adentro, ¿no? A eso de las 8 o No, 9 de la noche. Se no meterían, las culebras. qué miedo. Pero imagínense yo con 5 o 4 años feliz atrás de mi papá. Y me decía, lánzate, y yo me lanzaba. Entonces, ahorita yo lo pensaría 2 veces. Yo lo pensaría 2 veces. Pero, y tal vez no es un buen ejemplo en el sentido de tal vez que es responsable y tal, ¿no? Pero tomémoslo por el buen lado. En el sentido de que, por cuanto yo conocía a mi papá, sabía que no me iba a pasar nada. Y no tenía que estar diciéndole, pero verás, pero me tienes, ¿no? No, simplemente iba. Bótate, me botaba. Lánzate, me lanzaba. Y sabía que no me iba a pasar nada, que aunque tal vez me hundía un poco, pero estaba salvo. Es eso. Entonces, imagínense a alguien que no es hijo, en caso que no es hijo, vente ahorita, pues, que voy a ir. ¿Cómo así? Me vas a matar, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces, miren, también nos lleva a pensar, el que es hijo, pues tiene fidelidad. El que no es hijo no tiene. Y por eso es que el hijo, al no tener esa fidelidad, al no tener ese conocimiento implícito, pues va a dudar, va a ser cobarde en ese sentido. ¿Sí? El hijo conoce al padre. Exacto. Exacto. Y el padre le conoce más al hijo. ¿Sí? Ujú. Exacto. Vale. Entonces, miren ustedes, un argumento más, ¿vale? Segundo y último argumento en este capítulo, ¿sí? Dice, en el versículo 28 en adelante, ¿no? Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tienda de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Sí? Vale. Ahora, si lo vemos desde este punto de vista de lo que estamos viendo ahorita, el punto de partida, la premisa es Yahushua es el único sabio Dios. ¿Qué argumento, digamos así, o qué otra razón, qué otro motivo tenemos para afirmar esto a partir de lo que acabamos de leer?
¿Qué se les ocurre? ¿No está ahí en el punto 5 ya? ¿Tiene autoridad sobre espíritus inmundos? Sí, ¿no? Sí, básicamente es eso. Básicamente es eso. Pero hay una cosa implícita, que él es el juez de ellos. Si nos damos cuenta. Yehoshua es juez. Es juez de los que ponen ahí, no, espíritus inmundos. ¿Sí? Independientemente de cuántos sean. Él es el juez. Por eso es que se ve este diálogo un poco singular, vale la pena decirlo. Previo a este pasaje es uno de los que se cuenta de diferentes maneras en los tres evangelios, ¿sí? El primer punto que llama la atención es que, por ejemplo, si no me equivoco, Marcos y Lucas en los capítulos correspondientes relatan que era un hombre, aquí dice que eran dos, ¿sí? Más allá del número. Aquí en Mateo parecería que simplemente la sola presencia del Señor Yehoshua es lo que ocasiona que esta legión diga, no nos atormentes. Pero si leemos Marcos y si leemos Lucas, nos explica y nos aclaran que esto le decían por cuanto él les decía que salga. ¿Sí? Así que podemos afirmar que sí, aquí el Señor Yehoshua tuvo digamos, dio el primer paso, por así decirlo, de decirles fuera de, ¿vale? Y lo que aparentemente está pasando aquí es una especie de negociación, por así decirlo, ¿sí? Que no es ninguna negociación ni nada por decirlo, pero como para que tengamos una idea nada más, ¿vale? Es esto. ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado hace 2 semanas de todo lo que implicaba que una persona sea dominada, más que poseída, sea dominada completamente por uno de estas potestades y demás? Ahí habíamos hablado de la vulnerabilidad, de que una persona se queda tan expuesto, tan vulnerable, que pues viene cualquiera de estos y aprovecha, ¿sí? Pues bueno, no es la única causa, ¿sí? La otra es cuando se busca, ¿sí? Cuando se procura ese tipo de encuentros, ese tipo de cosas, ¿sí? Y no me refiero a estos que andan buscando cucos y así, para vivir de eso, para vivir de eso, que hacen un documental y ganan plata de eso. Eso es del trabajo de ellos y después de eso viven, ¿sí? Sino de aquellas personas que realmente buscan tener contacto y alguna influencia directa con estas personas y a algunos les sale mal, ¿vale? Que de hecho a ninguno es que le va a salir bien. Eventualmente ya pues, se van de lleno a donde no tienen que ir, ¿vale? Entonces, siempre llama la atención este diálogo que tienen con el tema del no me mandes y si me mandes, mándame a los cerdos y tal. Entonces, por qué este intercambio de cuerpo, por así decirlo? ¿Por qué este intercambio de cuerpos? Primero, lo que aprendemos de ahí y ratificamos es lo que bien decía la hermana Sonita, del punto 5, que Yehoshua es el único y sabio Dios por cuanto tiene autoridad sobre espíritus inmundos, sobre estos que dominan sobre las personas, ¿vale? Punto 1. Punto 2, aprendemos también que Él es el juez de estas personas, por cuanto estos dijeron, nos vienes a atormentar antes de tiempo, lo cual implica que estos saben que tienen un día y una hora para su juicio, y que ellos saben que Él es Dios, que Él es Yehoshua, y que Él es el juez, el que les va a dar la sentencia final, pero a su tiempo, ¿vale? Así que también aprendemos de ahí. ¿Por qué Yehoshua es el único sabio Dios? Porque Él les puede juzgar, ¿sí? Porque Él les puede juzgar. Ahora bien, ¿por qué les manda al hato de cerdos? Una de las cosas que puede ser, no estoy muy seguro, pero que puede ser es que tal vez está implícito un tema de alguna especie de pago, ¿sí? Alguna suerte de pago. Porque tal vez estos estaban diciendo, no me voy de este o de estos, los que hayan sido los gadarenos o el gadareno, porque tal vez hizo había alguna cosa que exigía, como se suele decir, la muerte de este hombre. De tal manera que cuando les dicen ahí hay unos cerdos, ahí hay algo, pues el Señor dice váyanse. O sea, cóbrense ahí, como decir. Pero a este me lo dejan libre. ¿Vale?
Entonces, puede ser algo así, más allá de lo que se puede decir de los cerdos, que ahí está clarito, ahí está que les botó a los cerdos, por eso tampoco se come. No, sino que seguramente o tal vez me da la impresión de que hubo una suerte de pago, puede ser, en ese sentido, de que, por así decirlo, tal vez estaba en peligro la vida de este hombre o de estos hombres, y pues el Señor les dijo, cóbrense con los puercos. ¿Ya? Eso de un lado. De otro lado, llama mucho la atención que en tierra de Israel, en esa época, en una región más o menos observante, haya hatos de cerdos. ¿Sí? Es decir, que para esa época ya se había secularizado mucho eh, la forma de vivir bíblica de las personas. ¿Sí? Porque de pronto no lo saben, o creo que alguna vez lo he comentado, pero hasta cierto punto de la historia, cuando comienzan a hacer investigaciones arqueológicas, y cuando van a la época de los reyes, por ejemplo, encuentran cosas de las épocas de los reyes en la tierra de Israel, las ciudades que hay, todo lo demás, encuentran algo curioso, que se encuentran con huesos de ovejas, de vacas, de chivos, de comida, ¿vale? Pero nunca encontraron un hueso de cerdo. Nunca encontraron residuos de cerdo, a diferencia de toda la región, que ahí sí se encuentran restos de cerdo de comida. En la tierra de Israel no, lo cual es algo es un testimonio muy fuerte, ¿no? Pero llama mucho la atención que aquí, en esta época, en la época del Señor Josué en Galilea, que en teoría sigue siendo un enclave judío, por lo menos, pues haya hatos de cerdo. Hay hatos de cerdos. Entonces eso significa o implica o da a entender que esa dieta, esa forma de vivir, pues ya había sido un poco contaminada, ¿vale? Había sido ya un poco contaminada. Luego, lo otro de este pasaje que me llamó poderosísimamente la atención y que no lo cuenta aquí en Mateo, ¿sí? Que no lo cuenta aquí en Mateo, es que después de esta persona, el endemoniado, le pide, eso se ve en Marcos y en Lucas, le dice, Señor, déjame ir contigo, y él le dice, no, quédate y ándate y anuncia las maravillas que el Señor ha hecho contigo aquí en la ciudad. ¿Vale? Entonces, primero que seguramente parecería que había alguna actividad de este tipo por la región, de este tipo como de quienes procuraban cierto contacto y que tal vez se les estaba también acabando el negocio de los chanchos, porque imagínense ustedes, se les acabó el negocio y por eso le dijeron, ve Jesús, mejor ándate, o sea, ándate de aquí, nos estás acabando el negocio, ándate, ¿vale? Así que por ese lado, el que podía quedar como testimonio ahí viviente es este endemoniado o los endemoniados gadarenos. Por otro lado, me llamó mucho la atención esto de que, bueno, que como les digo, Mateo no nos cuenta, pero Marcos y Lucas sí, tal vez en su momento ya cuando acabemos Mateo iremos para allá, pero de manera previa me llamó mucho la atención porque a veces, no es tanto, o el énfasis del Señor Jesús no es tanto de, sí, sí, ven, porque te falta conocer, te falta, o no sé, no conoces mucho, no sabes, ¿no? No, a veces no es tanto de cuánto uno estudia, de cuántas horas invierte en aprenderse versículos, en cosas por el estilo, a veces no es tanto, sino que a veces también es cuestión de poner en orden la vida, porque cuando el Señor Jesús hace una obra con nosotros así tan grande como la de este hombre que le liberó de cuánta cosa, pues posiblemente lo que el Señor le estaba intentando decir es, ¿sabes qué? Antes de procurar servirme, tienes que poner en orden tu vida. Tienes que poner en orden tu vida. De tal manera que ese poner en orden su vida va a ser el mejor testimonio que una persona puede dar y la mejor forma de predicar al Señor Yahushua, más que ponerse en un púlpito o en algún lugar alto e intentar predicar, evangelizar. Así que de este pasaje, aunque no nos cuenta aquí en Mateo, pero que sí está relatado en Marcos y en Lucas, aprendemos también eso, una cosa práctica, que no es tanto de ponerse a estudiar y de, como se suele decir, encerrarse a quemar pestañas en la palabra, como que si no supiéramos nada, ¿no? Sino más bien que con aquello que sabemos, creo yo que es bastante suficiente, por así decirlo, no ya lo que se debería, pero basta como para comenzar a poner la vida en orden.
si es que hubiera ámbitos que no lo están. Llámese familia, trabajo, finanzas, qué sé yo. Cualquier cosa que tengamos ahí medio flojo, como se suele decir, un poco pataleando, como también solemos decir, pues una vez que el Señor nos llama, también nos invita a que arreglemos la vida. En otras palabras, a que no huyamos del problema. Porque seguramente esta persona, imagínense ustedes, que tenía una reputación de ser endemoniado, de ser hasta delincuente, ¿no? Imagínense ustedes que comienza a cambiar, ¿vale? Imagínense ustedes esa presión, y esa impresión de decir, pero este es del endemoniado, este es del endemoniado, no le abran, no le vean, no conversen, está loco, está endemoniado. Pues a abrirse campo en ese mundo, ¿vale? A poner en orden su vida ahí donde estaba uno con todo el problema. Así que cuando el Señor nos ayuda a eso, no nos invita o no nos dice, sí, ve, aquí tu vida no está, aquí tu vida está hecha pedazos, vámonos, huye. No, en estos casos, en determinados casos, porque no se puede hacer de esto una generalización, pero en casos como este, cuando el Señor sana o libera de algo, lo que le está diciendo es, ahora ve y arregla tu vida, pon en orden tus cosas, no huyas del problema. O sea, está dando una segunda oportunidad. Exactamente, muy bien, hermana Luisa, Sonita, muy bien, así mismo. Entonces, esta segunda oportunidad no es del tema de, ay, sí, te perdono y ya las cosas son hechas nuevas, así, muy romántico. Sí, en verdad, actúa en nosotros, pero es para que también podamos dar ejemplo, dar testimonio en el lugar en donde nos conocieron con lo malo que éramos, ¿sí? Para que vean el poder de Dios, ¿sí? Así que a esta persona, como les digo, no cuenta Mateo, pero cuenta Marcos y Lucas, seguramente no le estaba diciendo, ve y abre una iglesia para que prediques. No, no, no. Seguramente le estaba diciendo, implica que cambie su vida, arregle las cosas que hizo mal seguramente, y en virtud de eso dé testimonio a los demás y así predique. ¿Vale? Entonces miren ustedes, ¿sí? Y con todo esto una vez más ratificamos de muchas maneras que Yehoshua es el único y sabio Dios, porque además miren esto más, ¿no? Podemos ver un argumento más. Él restaura vidas. ¿Vale? Sí, como decía la hermana Sonita, Él da segundas oportunidades. Sí, Él restaura vidas. Así que en todo este capítulo 8 de Mateo hemos visto al menos, podemos, si seguramente seguimos leyendo, seguimos extrayendo más cosas, extraeremos más puntos como los que hemos visto ahora, pero por ahora hemos visto 9, ¿sí? ¿Sí? Que nos demuestran, que nos enseñan, nos permiten saborear esto que a veces decimos de una manera muy teórica, ¿no? Bueno, sí, Jesús es Dios, ya, y Jesús es Dios, sí, 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 no hay otro, sí, sí. Pero lo vemos de una manera más cercana, más vívida, más palpable, más de nosotros. ¿Por cuánto? Él tiene la complacencia y el poder de sanar un leproso, ¿sí? Porque con su palabra se materializan las cosas, porque Él tiene autoridad, porque curó muchas enfermedades, porque tiene autoridad sobre espíritus inmundos, porque Él escoge y llama a sus discípulos, porque la naturaleza le obedece, porque Él es juez de los espíritus inmundos y porque Él restaura vidas. ¿Sí? Amén. Asuntos, Amén. ¿sí? Asuntos y aspectos, si ustedes quieren, potestades, características que únicamente tiene Dios, ¿sí? Y a ese Dios, que en el Antiguo Testamento era Hashem, era el Tebabjé, era el Shaddai, era Elohim, etcétera, pues ahora le conocemos con el nombre de Yehoshua, ¿sí? Entonces, a ese Dios que habló en Egipto, a Moisés, que habló en el desierto a Abraham, que habló a David, que habló a los profetas, ese mismito, pues ha venido hoy a darnos aún más pruebas, más revelación de cómo es Él, y nos da precisamente esta revelación única, que es para su pueblo, de que Él es Dios, y que tiene nombre, Yehoshua, ¿sí? Que Yehoshua es el único y sabio Dios, y ahora hemos visto al menos nueve razones, por así decirlo, 9 motivos, por los que afirmar esto y estar seguros de que es así. ¿Vale? ¿Sí? Y a continuación, bueno, ya no alcanzamos, pero el siguiente, y cada vez que vayamos viendo esto, creo que ese es el punto de partida, me atrevería a decir, de todo Mateo. ¿Sí? De todo Mateo, esta es la premisa. Yehoshua es el único y sabio Dios. Así que si de pronto ustedes pueden tomarlo en la foto a esta pantallita como para no comenzar de cero a la siguiente y nada más ir sumando todas aquellas que vayamos añadiendo a partir de los siguientes capítulos, ¿sí? Y con eso, al final del estudio de Mateo, tendremos una larga lista
de pasajes bíblicos, de motivos que nos ayudan a nosotros a cimentar bien esto, ¿sí? Y si fuera el caso, que nos ayude también a compartir esta maravilla con demás hermanos. Amén. Amén. De acuerdo. Entonces, qué gusto haberles visto, qué gusto estar aquí. Y Dios mediante seguimos la siguiente semana con el capítulo 9.